antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de poder televisivo, antes de que una frase suya pudiera abrir o cerrar puertas en la industria musical, Raúl Velasco fue simplemente un niño nacido lejos del gran escenario que más tarde dominaría. Raúl Velasco Ramírez llegó al mundo el 24 de abril de 1933, en Celaya, Guanajuato, México, una tierra marcada por tradiciones fuertes, familias trabajadoras y una cultura donde la palabra, la presencia y el carácter podían definir el destino de una persona. Su infancia no estuvo rodeada de reflectores. No nació dentro de una dinastía artística ni creció con el camino asegurado hacia la televisión. Como muchos hombres de su generación, tuvo que observar el mundo desde abajo, antes de entender cómo funcionaban las jerarquías, los favores, las oportunidades y los silencios. Esa mirada temprana sería clave para comprender al personaje adulto. Un hombre que aprendió a leer a los demás, a medir el ambiente, a detectar quién tenía hambre de triunfo y quién estaba dispuesto a hacer sacrificios para alcanzarlo. Desde joven, Raúl mostró una personalidad fuerte. No era alguien que pasara desapercibido. Quienes lo recuerdan como figura pública hablan de un hombre con voz firme, presencia dominante y una seguridad que a veces podía confundirse con arrogancia. Pero esa seguridad no apareció de la nada. Se fue construyendo con los años, con cada rechazo, con cada acercamiento al mundo del espectáculo y con cada paso dentro de una industria que rara vez perdona la debilidad. En su juventud, Velasco se acercó al periodismo, la comunicación y el entretenimiento con una mezcla de ambición y disciplina. No era cantante, no era actor, no era galán de telenovela. Su talento estaba en otro lugar, en saber ocupar el centro. Comprendió que el presentador no solo anuncia a los artistas, también administra el deseo del público. Un conductor puede hacer que una estrella parezca más grande, más cercana o más vulnerable. Y Raúl entendió eso antes que muchos. La televisión mexicana de mediados del siglo XX no era el universo fragmentado que conocemos hoy. No existían redes sociales, no había plataformas digitales, no había miles de voces compitiendo por la atención. Había pocos canales, pocos rostros y una concentración enorme de poder. Quien lograba entrar a la pantalla nacional, entraba al hogar de millones de personas. En ese contexto, un conductor carismático no era solo un presentador. Podía convertirse en árbitro del gusto popular. Raúl Velasco creció profesionalmente en un ambiente donde la disciplina era dura, la competencia intensa y las reglas muchas veces no estaban escritas. Ese mundo formó su carácter. Aprendió que la televisión necesitaba orden, ritmo, obediencia y espectáculo. Aprendió que detrás de una sonrisa había contratos, intereses, patrocinadores, productores, ejecutivos y una maquinaria capaz de fabricar ídolos o borrarlos de la noche a la mañana. Pero también allí comenzó la contradicción que lo acompañaría toda su vida pública. Para algunos, Velasco fue un visionario, el hombre que entendió la importancia de darle espacio a nuevos talentos, de llevar la música popular al horario familiar y de convertir un programa dominical en una vitrina continental. Para otros, fue el símbolo de una televisión vertical, autoritaria, donde el artista dependía demasiado del visto bueno de una sola figura. Esa doble imagen es fundamental para entender el título de esta historia. Cuando se habla de Raúl Velasco como el padrino, no se habla solo de cariño o respeto. La palabra padrino tiene dos caras. Por un lado, puede significar protector, impulsor, mentor. Por otro, puede sugerir control, deuda, influencia y temor. En la memoria colectiva, Velasco quedó atrapado entre esas dos interpretaciones. En privado, según distintas evocaciones del medio artístico, era un hombre meticuloso, exigente, controlador con el formato y consciente de su autoridad. La televisión no perdona la improvisación, y él parecía saberlo mejor que nadie. Cada entrada, cada presentación, cada comentario frente a cámara tenía peso. Una broma podía volverse titular. Un gesto de aprobación podía disparar una carrera. Un regaño al aire podía convertirse en humillación pública.
Ese fue el origen del personaje. Un hombre nacido fuera del centro del espectáculo, que llegó a ocupar un lugar tan alto que muchos dejaron de verlo como comunicador y comenzaron a verlo como juez. Y cuando un hombre se convierte en juez de los sueños ajenos, tarde o temprano nacen preguntas incómodas. ¿Hasta dónde llegaba su poder? ¿Cuánto dependían los artistas de su aprobación? ¿Qué precio se pagaba por aparecer en su escenario? ¿Y qué ocurrió cuando ese poder empezó a ser revisado por una sociedad distinta? Porque la historia de Raúl Velasco no puede contarse solo como una biografía de éxito. También debe contarse como la historia de una época donde la televisión era casi una religión doméstica. Una época donde millones de familias se reunían frente a la pantalla y aceptaban como verdad lo que aparecía en ella. Y en medio de esa pantalla, domingo tras domingo, estaba él, elegante, serio, sonriente cuando quería, severo cuando lo decidía, dueño de una frase, de un micrófono y de una plataforma que podía cambiar vidas. Así comenzó la construcción de Raúl Velasco, no como un monstruo ni como un santo, sino como una figura compleja, nacida de un sistema que premiaba el control absoluto. Su historia personal explica su ascenso, pero también anticipa sus sombras. Porque detrás del brillo de la televisión mexicana, detrás de los aplausos y las luces, se estaba formando un personaje capaz de inspirar admiración, gratitud, resentimiento y miedo al mismo tiempo. Hablar de Raúl Velasco sin hablar de Siempre en Domingo es imposible. Ese programa no fue simplemente un espacio musical. Fue una institución cultural. Durante décadas, el domingo por la tarde tuvo un ritual. Familias enteras encendían la televisión para ver desfilar cantantes, grupos, baladistas, rancheros, artistas juveniles, estrellas internacionales y promesas que soñaban con convertirse en leyenda. Siempre en Domingo. Comenzó a finales de los años 60 y terminó convirtiéndose en una plataforma continental. Su fórmula era aparentemente sencilla. Música, entrevistas, presentaciones, público en vivo y un conductor que funcionaba como maestro de ceremonias. Pero detrás de esa sencillez había una maquinaria enorme. La televisión mexicana de aquella época no solo entretenía, decidía qué artista llegaba al público, qué rostro se volvía familiar y qué canción podía sonar en todo el continente. Raúl Velasco estaba en el centro de esa maquinaria. Con traje impecable, voz firme y una autoridad que no necesitaba gritar para imponerse, presentaba a los artistas como si estuviera entregando una bendición. Para muchos jóvenes cantantes, aparecer en su programa era equivalente a recibir una llave de entrada al éxito. Si Raúl decía tu nombre, millones lo escuchaban. Si te daba tiempo frente a cámara, las disqueras te miraban con otros ojos. Si te trataba con respeto, el público podía adoptarte. Pero si te corregía, si te detenía, si te ridiculizaba o si simplemente no volvía a invitarte, el camino podía volverse mucho más difícil. Por eso la palabra padrino se pegó a su figura. En la superficie, porque apadrinó carreras. Muchos artistas encontraron en ese foro una exposición que no habrían conseguido de otro modo. El programa ayudó a consolidar una cultura musical compartida entre México, América Latina y comunidades hispanas en otros países. Su escenario fue vitrina, trampolín y altar popular. Oscuro padrino. Y ahí comienza la segunda lectura. Porque cuando una sola figura concentra demasiada influencia, la gratitud puede mezclarse con dependencia. El artista que necesitaba promoción sabía que estar en buenos términos con el programa era vital. En un mundo sin redes sociales, sin canales propios y sin libertad digital, perder el acceso a una pantalla como esa podía significar desaparecer del mapa. El poder de Velasco no estaba solo en lo que hacía frente a cámara. También estaba en lo que representaba detrás de ella. Era una puerta. Y toda puerta tiene dos funciones: dejar entrar o impedir el paso. Esa idea alimentó durante años la percepción de que alrededor de Siempre en Domingo existía una especie de tribunal invisible. No bastaba con cantar bien, había que encajar.
Había que obedecer el formato. Había que aceptar tiempos, formas, reglas, comentarios y condiciones de una industria donde el artista muchas veces tenía menos control que la televisora. Obligó a estrellas a entregarse. No puede tratarse como una sentencia literal sin pruebas públicas firmes. En una narración responsable, esa expresión funciona como una metáfora del sistema. Artistas que tuvieron que entregarse al formato, al juicio, a la disciplina, a la imagen que la televisión exigía. Entregarse significaba aceptar vestuarios, modos, silencios, sonrisas forzadas, entrevistas incómodas, playback, cambios de imagen y, en algunos casos, comentarios que hoy serían considerados humillantes. En ese sentido, Velasco fue producto y símbolo de una época donde el conductor tenía permiso social para corregir en público. En la memoria popular quedaron momentos de tensión con artistas famosos, regaños frente a la audiencia, frases duras, comentarios sobre apariencia o actitud y escenas que hoy se viralizarían en minutos con críticas feroces. Lo que en aquel tiempo algunos veían como disciplina televisiva, hoy muchos lo leen como abuso de poder simbólico. El ascenso de Raúl fue imparable porque entendió algo esencial. El público no solo quería escuchar canciones, quería ver nacimiento de estrellas. Quería ser testigo del instante en que una joven promesa recibía aplausos. Quería sentir que descubría talento antes que nadie. Y siempre en domingo ofrecía exactamente eso. El programa vendía ilusión. Cada domingo parecía decir, aquí puede aparecer el próximo ídolo. Los medios lo trataban como una autoridad. Los artistas sabían que su escenario tenía valor. Las disqueras entendían que una aparición podía mover ventas. Los fans esperaban a sus favoritos. Y Raúl, en medio de todo, manejaba el ritmo. Esa combinación convirtió su figura en algo más grande que un conductor. Se volvió un filtro cultural. Pero todo filtro genera resentimientos. Por cada artista agradecido, podía existir otro que se sintiera maltratado. Por cada carrera impulsada, otra podía haber sido frenada. Por cada aplauso, había tensiones que el público no veía. La fama de Velasco creció junto con una pregunta incómoda. ¿Era un promotor generoso o un guardián demasiado severo de la fama? La respuesta depende de quién cuente la historia. Para muchos espectadores, fue parte de su infancia, de su juventud, de sus domingos familiares. Para muchos artistas, fue una plataforma decisiva. Para otros críticos, fue una figura autoritaria que reflejaba los peores hábitos de la televisión tradicional. Jerarquía extrema, control de imagen, favoritismos y falta de espacio para responder. El precio del éxito de Raúl Velasco fue precisamente ese. Cuanto más grande se volvió, más pesada se hizo su sombra. Su fama ya no le pertenecía solo a él. Pertenecía también a todos los que pasaron por su programa, a quienes lo admiraron, a quienes lo temieron y a quienes, con los años, comenzaron a revisar su legado con ojos menos complacientes. Porque el tiempo cambia la forma de mirar. Lo que antes parecía normal, después puede parecer cruel. Lo que antes se aceptaba como carácter fuerte, después puede interpretarse como abuso de autoridad. Lo que antes era televisión familiar, después se analiza como una estructura de poder. Y allí aparece la idea del karma. No necesariamente como castigo sobrenatural, sino como juicio histórico. Raúl Velasco tuvo fama, influencia, homenajes y reconocimiento, pero también quedó expuesto a una revisión pública que no se detuvo con su muerte. Su legado fue dividido. La misma pantalla que lo convirtió en leyenda dejó grabados momentos que hoy alimentan debate, crítica y controversia. El hombre hombre que durante años decidió quién merecía aplausos, terminó siendo juzgado por una audiencia nueva, más crítica, menos dispuesta a perdonar los excesos del pasado. Fuera del estudio, lejos de las luces y del aplauso dominical, Raúl Velasco era un hombre mucho más difícil de descifrar. La televisión construyó una imagen pública sólida. El conductor elegante, el presentador respetado, el señor de la pantalla. Pero la vida privada de una figura tan poderosa rara vez permanece intacta. Cuando alguien se convierte en símbolo de una época,
Incluso sus silencios empiezan a generar interpretaciones. En el terreno familiar, Velasco intentó conservar una imagen de hombre estable, ligado a su círculo cercano y a una vida que no siempre se exponía con el mismo detalle que su carrera. Tuvo familia, hijos, y un entorno que convivió con la enorme presión de su fama. Pero estar cerca de una figura tan dominante no debía ser sencillo. La televisión no era un empleo común. Absorbía horarios, energías, reputación y emociones. El conductor no solo trabajaba frente a cámaras, llevaba encima el peso de ser Raúl Velasco, incluso cuando el programa terminaba. Ese contraste es importante. En público, él podía ser el dueño del escenario. En privado, como cualquier ser humano, debía enfrentar cansancio, enfermedades, tensiones, decisiones familiares y los costos de una vida dedicada al espectáculo. La fama muchas veces da privilegios, pero también encierra. Quien ha sido obedecido durante décadas puede encontrar difícil bajar la guardia. Quien ha sido celebrado por millones puede tener problemas para aceptar contradicciones íntimas. Y quien ha construido su identidad sobre el control puede sufrir cuando la vida le demuestra que no todo puede controlarse. La frase «obligó a estrellas a entregarse» es la más delicada. Si se interpreta de manera literal, podría sugerir conductas graves que exigirían pruebas claras. Pero si se analiza en clave narrativa y mediática, puede entenderse como la entrega simbólica de los artistas a un sistema cerrado. Entregar su imagen, su autonomía, su forma de vestir, su manera de hablar, su dignidad frente al público, e incluso aceptar comentarios que hoy serían considerados inaceptables. Muchos artistas de aquella época sabían que no podían discutir demasiado. El escenario era demasiado valioso. La oportunidad de aparecer ante millones de personas justificaba soportar incomodidades. Ahí nace la crítica moderna. Cuando una persona tiene tanto poder sobre los sueños de otros, realmente existe libertad plena para decir no. O la necesidad de triunfar convierte cualquier regla en una imposición silenciosa. En esa pregunta está la fuerza emocional del capítulo. Porque la historia de Raúl Velasco no solo habla de él. Habla de todos los jóvenes que llegaron a un foro con nervios, maquillaje, vestuario prestado, una canción ensayada y la esperanza de cambiar su vida. Habla de artistas que esperaban una sonrisa de aprobación. Habla de quienes fueron presentados como promesas y luego desaparecieron. Habla de quienes aceptaron el juego porque no había otra puerta igual. En la vida privada, la figura del padrino también plantea otra lectura. Un padrino no solo ayuda, también crea deuda. Y la deuda emocional puede ser pesada. Si un artista sentía que su éxito dependía de una bendición televisiva, su relación con el conductor no era de igualdad. Era una relación vertical. Esa verticalidad, repetida durante años, alimentó la leyenda oscura. Sin embargo, reducir a Velasco solo a villano sería demasiado simple. También hubo gratitud real. Muchos artistas encontraron en su programa una exposición invaluable. Muchas familias descubrieron música gracias a él. Muchas carreras tuvieron un antes y un después tras aparecer en Siempre en Domingo. La contradicción está en que una misma persona pudo ser puente para unos y muro para otros. El aspecto emocional del título está precisamente en esa mezcla. El público siente atracción por las figuras que caen de un pedestal. Primero las admira, luego sospecha. Después, busca pruebas de que detrás de la sonrisa había algo más. Con Raúl Velasco ocurrió eso. Su imagen de conductor respetado fue revisada con el paso del tiempo. Y cada gesto duro, cada comentario polémico, cada momento incómodo se convirtió en material para reinterpretar su legado. La familia y los afectos de un personaje así quedan atrapados en el eco público. Cuando un hombre muere, su historia no muere con él. Sus hijos, sus cercanos, sus colegas y quienes trabajaron a su alrededor heredan una memoria complicada. Por un lado, el homenaje al pionero. Por otro, la crítica al sistema que representó. Por un lado, los aplausos. Por otro, los videos rescatados. Las frases repetidas.
las acusaciones morales y la pregunta constante. ¿Cuánto dolor se escondía detrás de ese espectáculo? Pero una narración seria debe guiar al espectador hacia una conclusión responsable. El verdadero karma de Raúl Velasco no necesita inventarse. Está en la transformación de su legado. Durante años fue intocable. Hoy es discutido. Durante años su autoridad parecía natural. Hoy se cuestiona. Durante años sus comentarios podían ser celebrados como parte del show. Hoy muchos los observan como señales de una televisión autoritaria. A veces llega después, cuando la sociedad cambia y vuelve a mirar lo que antes aplaudía. El hombre que controló el relato de tantos artistas perdió, con el tiempo, el control sobre su propio relato. Ya no se habla solo del conductor que impulsó carreras. También se habla del hombre que pudo haber ejercido demasiado poder, de la figura que incomodó, del símbolo de un sistema que exigía obediencia a cambio de visibilidad. Y esa es la grieta definitiva entre el mito y el ser humano. Raúl Velasco fue grande, sí, pero su grandeza no lo exime de crítica. Fue influyente, sí, pero la influencia sin límites siempre deja heridas. Fue querido por millones, sí, pero también recordado con incomodidad por otros. En esa contradicción vive su historia. Raúl Velasco fue, sin duda, un padrino artístico para muchos. Su programa ayudó a proyectar talentos, consolidó carreras y conectó a generaciones con la música popular. Eso forma parte de su legado y no puede negarse. Pero también fue un padrino oscuro en el sentido simbólico. Un hombre cuya aprobación pesaba demasiado, cuya palabra podía incomodar, cuyo estilo de conducción reflejaba una autoridad que hoy resulta difícil de aceptar sin cuestionamientos. ¿Obligó a estrellas a entregarse? Si la frase se entiende literalmente, no hay que presentarla como hecho probado sin evidencia sólida. Pero si se entiende como entrega al sistema, entonces sí aparece una verdad incómoda. Muchos artistas tuvieron que someterse a las reglas de una televisión rígida, jerárquica y poderosa. Tuvieron que aceptar formatos, comentarios, decisiones y silencios. Tuvieron que sonreír incluso cuando eran corregidos. Tuvieron que agradecer incluso cuando eran colocados en una posición vulnerable. Tuvieron que entender que la pantalla no era un derecho, sino un favor administrado por otros. Esa es la esencia del conflicto. Raúl Velasco no actuaba en el vacío. Representaba una época donde la industria cultural funcionaba con padrinos, puertas cerradas, favores, castigos y bendiciones públicas. El artista que quería subir debía adaptarse. El que no se adaptaba podía quedar fuera. Y cuando una sociedad moderna revisa esa estructura, el brillo comienza a oscurecerse. La reacción del público ha sido dividida. Para muchos, Velasco sigue siendo una leyenda. Lo recuerdan con nostalgia, como parte de los domingos familiares, como el hombre que presentó a sus ídolos, como una figura irrepetible de la televisión mexicana. En esa memoria, hay cariño genuino. Hay canciones, tardes en familia, emociones compartidas y el recuerdo de una pantalla que unía a millones. Raúl Velasco fue una figura decisiva, pero también una figura discutida. Fue constructor de sueños y, para algunos, guardián severo de una puerta demasiado estrecha. Su historia contiene luz y sombra porque la televisión que lo creó también estaba hecha de luz y sombra. El público lo amó, lo respetó, lo criticó y, años después, volvió a juzgarlo. Raúl Velasco murió, pero la conversación sobre su poder continúa. Y mientras existan videos, testimonios, recuerdos y debates, su figura seguirá regresando con la misma pregunta incómoda. ¿Fue el gran impulsor de las estrellas? ¿O el rostro más elegante de una industria que les enseñó a obedecer antes de brillar? Si esta historia te hizo mirar de otra manera la televisión que marcó a toda una generación, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué recuerdas de Raúl Velasco y de Siempre en Domingo. Porque aquí no solo contamos la fama, analizamos lo que se escondía detrás de ella, las luces que cegaban al público y las sombras que durante años nadie se atrevió a nombrar.